¿Qué tal amigos de Master Ecuestre? Bueno, pues ahora tenemos un invitado de super lujo, él es español. Hemos estado en contacto, intercambiando ideas, intercambiando pues mucha información del medio ecuestre. A mí se me es una persona muy culta en todo este tema de los caballos. Me llamó mucho la atención varios artículos que estuvo él mandando en la red y entonces por eso fue que me atreví a invitarlo. Pero antes de presentar a mi invitado, quiero agradecerle también a nuestros patrocinadores, Bocado de Oro, que bueno, siempre darle un premio a nuestros caballos es muy bueno porque los caballos siempre te van a agradecer lo bueno que hagas por ellos. Y bueno, para no darle tanta vuelta a esto, porque de seguro ya están impacientes de quién se trata, pues él es Alejandro Pascual. Alejandro, ¿cómo está? Muy bien, ¿y usted? Muy Encantado bien. de conocerle y de tener esta entrevista con ustedes así al otro lado del Atlántico. Es muy interesante, la verdad. Sí, fíjese que la tecnología nos ha dado oportunidad. Ahorita usted está en España y yo estoy acá Sí, en México y bueno, señor. estamos prácticamente pues a muchos kilómetros de distancia, pero a nada de poder compartir esto que nos apasiona, don Alejandro, los caballos. Sí, señor. Sí, señor. ¿No? Pero pues bueno, vamos a empezar a conocer un poquito quién es Alejandro Pascual en el medio ecuestre, cómo empieza ese amor por los caballos. Mire, yo empecé a montar a los 8 años de edad porque mi madre me decía que hasta no tuviera los huesos conformados no me podía subir a un caballo. Vengo de una larga tradición ecuestre, ya mi bisabuelo aquí en Barcelona era una persona que tenía una gran yeguada, una gran caballerizas para el transporte de mercancías aquí en Barcelona, era muy conocido. Luego mi abuelo vino, montó dos centros ecuestres también muy importantes, uno de referencia, de mucha referencia en Barcelona, que era el Ecuestre La Bonanova, y luego mi madre también fue profesora del Real Club de Polo, etcétera, etcétera. Bueno, total, que vengo vinculado a los caballos desde hace ya tres generaciones, ¿no? Entonces empecé a montar a los 8 años de edad. Lógicamente, cuando me subió el caballo pensé, esto me ha enganchado, esto es lo mío y me quiero dedicar a este tema de por vida. Y a partir de ahí, pues fui evolucionando, evolucionando, evolucionando con la monta. Piense que en aquella época los profesores que teníamos eran militares, militares de carrera, de caballería. En aquella época no existían lo que se llaman ahora técnicos ecuestres ni profesores de equitación, eran los militares que empezamos a montar pues con una disciplina muy férrea, bueno, los militares en aquella época eran gente muy dura, muy estricta, ¿no? Que nos hacían ir bueno, como firmes todo el día al caballo, no nos permitían errores, pero que nos dieron una gran enseñanza. La verdad es que en aquella época los que tuvimos la suerte de aprender con militares, hoy en día a nuestra edad aún estamos todos vinculados al mundo del caballo, ¿no? Nos inculcaron la afición por el caballo, el amor por el caballo, la pasión por el caballo y aparte que nos dieron muchísimo conocimiento sobre este animal. Bueno, pues así a los 14 años empecé un poco mi trayectoria así como semiprofesional, que empecé a entrenar caballos para endurance, para ride a los 14 años y poco a poco pues fui perfeccionando mis conocimientos, pasé al salto, hice doma clásica, también jugué a polo, etcétera, etcétera. Y bueno, más o menos no he sido tampoco un jinete que se ha dedicado mucho a la competición, sí que he hecho alguna cosa, pues por estar ahí, ¿no? Por saber qué es la competición. Pero quizás he sido más un estudioso del mundo del caballo, ¿no? Más estudioso de la fisiología, de la etología, del comportamiento, de la biomecánica, etcétera. Soy más un estudioso, ¿no? Quizá también porque he ejercido la carrera de ingeniero industrial, ¿no? Que es una carrera muy técnica, ¿no? Y quizá la vertiente profesional y vinculada al mundo del caballo me ha hecho ver el punto de vista del caballo desde más técnico, ¿no? Como más científico, ¿no? Un poquito, ¿no? Y bueno, hoy en día sigo montando naturalmente, porque la afición esa no se pierde. Y es un poco, eso es la trayectoria un poco que he llevado durante mi vida en el mundo del caballo, ¿no? Esta es un poco la trayectoria, así resumiendo. Muy bien, don Alejandro. Y de lo que ha estudiado más, ¿qué es lo que más le ha encantado? ¿Qué es lo que más le ha hecho fascinante o más interesante? Porque veo que nos comparte muchos artículos, pero ¿hacia dónde se inclina más usted en lo que ha estudiado?
A ver, lo que más me he estudiado y me he dedicado, por ejemplo, son temas de ciencia y de equitación científica, ¿no? Es un poco la rama que más me ha llamado la atención estos últimos 5 o 10 años, ¿vale? En la ciencia y la equitación tenemos, por ejemplo, ahora la tendencia que hay ahora sobre la etología del caballo, el comportamiento del caballo y cómo se comporta, cómo piensa un caballo, ¿no? Respecto a cómo piensa un caballo, cómo aprende un caballo. Y creo que el máximo exponente de este tema de ciencia de la equitación es Andrew McLean, que está en Australia, y he seguido estas corrientes muy, muy, muy de cerca, ¿no? Muy, muy, muy encima. Y a nivel de equitación científica, pues hablaríamos de la biomecánica, por ejemplo, de los estudios aplicados, por ejemplo, a las presiones de la cincha, a las presiones de los bocados, etcétera, 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 ¿no? Sobre todo la biomecánica también es un tema que está muy poco desarrollado. Si pensamos en el humano, que prácticamente la biomecánica humana está ya más o menos desarrollada al 95%, hemos de pensar que la equina está desarrollada un 10 o un 15% nada más, con lo cual ahí hay mucho campo que investigar aún, ¿no? Ha sido más el tema de ciencia y equitación científica donde me he centrado en los últimos años. Ahí, por ahí voy. Es lo que te digo, como soy ingeniero industrial, pues claro, yo me voy a la ciencia directamente, ¿no? Es un poco una rama que está explorándose, que está avanzando, que creo que es un tema muy nuevo hoy en día. Y creo que la ciencia lo que viene es un poco a aportar un conocimiento, no para rebatir lo que hemos aprendido, no para eliminar lo que no hemos aprendido, sino en muchos casos para reforzar el aprendizaje que se ha realizado en 2 años de manera científica, ¿no? Y yo para mí la ciencia ahora mismo es el futuro de la equitación, el futuro del deporte, de la equitación, ¿no? Y creo que es una rama muy interesante a explorar y yo creo que cada vez más en el mundo de la equitación, en el mundo del caballo, se van aplicando conocimientos científicos, sobre todo, para mejorar el bienestar del caballo. ¿Eh? No solo en la estabulación, no solo en instalaciones ecuestres, que también estoy con estos temas, sino también en el rendimiento del cada deporte, en su entrenamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, es muy amplio la ciencia, es muy amplia, se está amplificando mucho. De hecho, también la Federación Ecuestre Internacional apuesta por la ciencia de la equitación en el entrenamiento de los caballos de deporte y vigilar su bienestar a través de entrenamientos éticos, ¿no? Y respetuosos con el animal. Bueno, esto es donde estoy yo ahora más o menos encauzado en este momento, ¿no? Ahí estoy. Ahora mismo estoy en esto. Ujú. Muy bien. Ahora, fíjese que acabo de sacar una entrevista, no sé si vio, bueno, también nos ha hecho también usted el favor de seguirnos ya en las entrevistas Sí, y entrevisté a este Luis Arturo que nos mencionaba el tema del join up al inicio de lo que viene siendo pues la doma. La doma en México le llamamos a iniciar un caballo. Y la doma en sí, España es el dressage, ¿no? Entonces, sí, para que también vayamos viendo lo de los términos. Y nos decía precisamente el tema este del lenguaje del caballo, sí, porque yo también creo y estoy seguro también cuando entrevisté a David Alonso, que nos metíamos en el tema de la iniciación de los caballos sí, independientemente a la disciplina o deporte o sí. entretenimiento ecuestre que se vayan a dedicar, pues es la Ujú. base para que pueda el caballo desarrollarse física, anímica, mentalmente a lo que nosotros queremos. En Sí. relación a eso, ¿cómo está ligado esta ciencia ecuestre que nos está mencionando usted y qué es lo que más se estudia? Al inicio de la vida útil de un caballo, o sea, en su inicio como preparación a la vida intermedia ya en una disciplina o deporte o al mantenimiento de esa disciplina o deporte. ¿Cómo está estructurado esa ciencia, Alejandro? A ver, la ciencia de la creación sobre todo hace referencia al etograma del caballo, ¿vale? Teniendo en cuenta de que tenemos, que el caballo tiene una cognición y una manera de ver el entorno de acuerdo a su especie, pues entonces lo que hace la ciencia de la creación es analizar esa cognición de cómo los caballos aprenden, ¿vale? Eso es la ciencia de la equitación, de hecho, ¿no? A ver, hasta ahora se está aplicando el entrenamiento, pero ya en la etología equina está absorbiendo esa ciencia de la equitación para empezar con los caballos en la doma. Para mí la doma también es la iniciación del potro, ¿eh? Ok. Aunque se me... ¿De acuerdo? Y para mí la doma
es equitación avanzada o equitación básica. Es decir, bueno, para mí son los términos que son clásicos y los continúo. Ujú, Entonces, actualmente se está aplicando esta teoría del aprendizaje en potros, en caballos jóvenes a partir de los 3 años, que usted sabe que es cuando se ponen un poco a poner en inicio a la doma en esta edad, pues aquí es donde se está aplicando. Es decir, la teoría de aprendizaje se está aplicando ya en potros. De manera ¿cuál es el objetivo de que se inicien en potros? Pues, por ejemplo, al evitar conflictos los caballos, evitar frustraciones de los caballos también, que los caballos entiendan las cosas de una manera clara y sencilla, ¿de acuerdo? Y todo muy paulatinamente, es decir, entrenar una señal cada vez, entrenar un ejercicio cada vez, así, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Con lo que el caballo es un animal que aprende por asociación, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace es implementar esta técnica de asociación cuando los caballos son jóvenes, cuando los caballos ya tienen 3 años. Eso es un poco el fundamento de la ciencia de la equitación. A partir de aquí, yo creo que cuando un caballo aprende a los 3 4 años con la ciencia de la equitación y este método de aprendizaje, lógicamente luego su evolución es mucho más, ¿cómo diría yo? Fluida, ¿no? De alguna manera, ¿no? Porque como has evitado conflictos, has evitado estrés, por ejemplo, de ver el estrés, la ciencia de la equitación también minimiza el estrés en los caballos. Los potros cuando son montados sufren mucho estrés, ¿no? Cuando al principio sufren mucho estrés. Entonces, lo que hace es, de alguna manera, aliviar todos esos problemas que pueden aparecer a posteriori para luego entrenar el caballo poco a poco y que vaya evolucionando correctamente, mentalmente sobre todo, ¿no? Porque yo creo que la parte física luego deriva de la mental. Un caballo muy bien preparado mentalmente te puede dar físicamente mucho más rendimiento que uno que no, ¿no? Es un poco lo que se está haciendo ahora. Pero está empezando, ¿eh? No, no se cree usted que ya llevamos muchos años. Aquí en España hay dos, tres personas que están haciendo. Una de ellas es Teresa Garmonal, que está en Extremadura, que ya ha visto que la ciencia de la equitación y la teoría del aprendizaje se ha de aplicar ya en potros, no en caballos que ya estén domados con una cierta edad, 5 o 6 años, que ya tienen un comportamiento dependiendo de su doma, etcétera, etcétera. Eso es un poco lo que se está haciendo ahora mismo, ¿eh? Es esto. sí, porque cuando nosotros que hemos tenido varios tiempo ya con los caballos, vemos que precisamente la parte más crítica es la doma. Primero sufre el caballo cuando lo separamos de la madre, luego Sí, empezar a cabestrear, empezar a tener esa relación con el humano un poquito más sí, cercana. sí, Posteriormente, cuando empezamos a meter el equipo, la montura, el bocado. Entonces, ujú, efectivamente hay un estrés del caballo ahí que hay sí, caballos que, como yo siento que también los caballos tienen su carácter igual que nosotros, y hay unos que lo sí, hacen de una forma, ay, pues sí me gusta, ¿no? Incluso hay caballos que saltan y una vez precisamente un familiar que tengo ahí en España me mandaba un video de una yegua que acaba de adquirir, que le acaba de saltar y me dice, oye, ¿cómo ves a la yegua? Le dije, es que le encanta saltar a la yegua. Esa yegua no vas a ujú, tener problema. Lo que tienes que sí, trabajar, siento yo, es más en temas de conducción, de cadencia, etcétera, etcétera. sí, Pero ya trae sí, como ese gen la yegua de que le fascina saltar, ¿no? Y habrá sí, caballos pues que no le guste saltar y le guste más hacer un trote o un galope de extensión y ese tipo de cosas como el dressage. Y habrá otros caballos que les guste el polo, ir a toda carrera, casi pechándose con otro caballo, pero precisamente esas bases, como usted las menciona, vienen desde el inicio. Ahora, sí, este estudio que están haciendo es en cada una de las etapas que mencioné, por ejemplo, desde cuando se separa de la madre, cuando entra sí. en entrenamiento con el humano, ¿cómo es por tiempo o de acuerdo a cómo el caballo vaya aceptando los temas? A ver, yo no sé si desde el destete del potro ya se está haciendo o no, porque no tengo constancia de esto, ¿de acuerdo? Quizá yo creo que aún no. Yo creo que el destete del potro de la madre se está haciendo de la manera aún así, de la manera tradicional, como se ha hecho viniendo desde siempre. Esto sí lo sé. Lo que sí sé es que cuando se coge el caballo de 3 años se hace paulatinamente, etapa por etapa, ¿vale? Es decir, a ver, por ejemplo, como comentaba, si un caballo aprende una cosa, por ejemplo, no sé poner una montura o poner riendas largas, por ejemplo.
No hace falta reiterar que el caballo ponga monturas o ponga riendas largas porque el caballo ya ha aprendido, ¿vale? Entonces, es lo que te digo. Una etapa, por ejemplo, con las riendas largas ya ha aprendido. Cuando ese aprendizaje se ha realizado, vas a otra etapa diferente, a otra etapa diferente y a otra etapa diferente, ¿no? Cuando ya empieza la monta pues empezará aceptando el jinete o la mano, si ha aceptado la mano del jinete y el peso del jinete, pues irá a una etapa más. Quiero decirte que la ciencia de la equitación lo que hace es, lo que te digo, entrenar algo muy claro y una vez, y una vez, una señal Ujú. una vez. Si un caballo ya ha aprendido una cosa, no hace falta estar reiterando lo mismo cada vez, porque el caballo ya lo ha aprendido. Con lo cual, entrenas una señal cada vez. Eso es un poco lo que trabaja la ciencia de la equitación. Paulatinamente, paso a paso, a medida que tú vas evolucionando el caballo, vas implementando conocimientos nuevos para que el caballo asocie nuevas experiencias, ¿no? Lo que es importante es que cada experiencia sea una buena experiencia, ¿no? Que no surjan conflictos. Porque si surgen conflictos, lo que tienes que hacer es volver atrás otra vez e iniciar de nuevo el, 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 el aprendizaje, ¿no? Eso es un poco como trabaja la ciencia de la equitación. Paso a paso, con señales muy claras, con pasos muy determinados, que el caballo coja confianza, que coja seguridad, y eso es un poco como trabaja la ciencia de la equitación. A ver, cada caballo, lógicamente, tiene su mundo, tiene sus peculiaridades, por supuesto. También aquí interviene la conformación, también interviene el entorno, también interviene la genética, por supuesto, también interviene el jinete, la experiencia del jinete, intervienen muchísimos factores en la ciencia de la equitación, muchísimos factores, ¿vale? Entonces, todos esos factores se han de determinar, se han de hablar, para poder ir adelante con la doma del caballo y luego el posterior entrenamiento. Intervienen muchísimos factores, o sea, no solo la montura o ponerle riendas largas o empezar a montarlo, ¿vale? El entorno y la sociabilidad también influye muchísimo, etcétera, 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 ¿vale? Esto es un poco lo que engloba la ciencia de la equitación. Eso es un poco, es una nube de muchos conceptos que intervienen en el aprendizaje del caballo. Eso es así. Está increíble porque efectivamente cuando usted mencionaba su trayectoria de que empezó con los militares, pues Sí, prácticamente en todos los países los militares siempre fueron como la punta de lanza en temas secuestres, sí. ¿no? Por el tema de la caballería y ese tipo de cosas. Ujú. Y sí, cómo ha cambiado ya el estudio, don Alejandro, de aquellas épocas, ahora que están, pues la ciencia un poquito más metida, porque obviamente la equitación es ciencia, pero también es un deporte, también es un arte. Entonces están Sí. combinadas muchas cosas en lo que viene siendo la industria ecuestre, porque Ujú. también pasando un poquito a otro tema, yo veía que usted también había comentado algo del descalce de los caballos, ¿no? De que ya no usan herraduras y eso se me hizo muy interesante. ¿Qué es lo que usted piensa al respecto? Porque a mí me gustaría crear una polémica de esto en relación al beneficio, pues, o sea, no quién tiene la razón, porque si usted me permite, en la equitación nadie tenemos la razón. Sí, De porque nada. toda en nada y entre más aprendes, menos sabes, decía un maestro, Sí, ¿no? sí, señor. Entonces, pero sí poder tener ese, incluso el Máster Ecuestre fue creado para eso, para poder dar opiniones de Ujú. diferentes escuelas, de diferentes disciplinas, deportes y mentalidades, y poder hacer más rico el tema ecuestre. Pero Ujú. proyectándonos al tema de descalzar a los caballos, ¿qué es lo que piensa usted, don Alejandro? A ver, vamos a ver. Yo creo que como todo, hay cosas que irán bien a los caballos, hay cosas que no irán bien, ¿de acuerdo? A ver, yo me sorprendo un poquito porque ahora viene el barefoot, ahora hay que quitar cierrabocas y lo tratan todo como verdades absolutas. ¿No? En equitación no hay verdades absolutas, ninguna, ¿vale? Igual que la ciencia tampoco busca verdades absolutas, sino que busca un referente o una guía hacia dónde dirigirse, ¿de acuerdo? Y yo creo que con el barefoot pasa exactamente lo mismo. Que el caballo descalzo puede ir bien a ciertos caballos, puede ir bien, pues si tiene una conformación perfecta y no hay problemas de conformación, pues puede ir bien. Pero caballos que tienen una conformación especial, no, no va a ir bien. Yo probé el barefoot, personalmente con mi caballo de salto, ¿vale? Ujú.
Y me dijo un herrador muy conocido, Marcisal, aquí en Barcelona, me dijo, Alejandro, quita las herraduras del caballo. Digo, mira, mi caballo reparte más el peso delante que atrás. Con lo cual, si mi caballo pesa 600 kilos, lo que está haciendo es colocar un peso de 700 kilos en las manos anteriores y de 500 atrás. Y es su equilibrio natural. Yo no lo voy a modificar, porque yo siempre he sido una persona que ha respetado el equilibrio natural del caballo. Eso había un gran maestro que se llama Federico Caprilli, que respetaba el equilibrio natural del caballo en su esencia. No lo que, él no lo quería modificar. Pero yo soy de un poco de esa escuela. Entonces, ¿qué pasó? Que como pesaba mucho la mano delante por el peso, los cascos se me abrían, se me abrían, se me abrían. Puse endurecedores, puse no sé qué, igualmente el caballo no bien, y no caminaba bien, el caballo necesitaba herraduras. Entonces dije, bueno, mi caballo necesita herraduras. Pero eso no quiere decir que hayan caballos que sean descalzos. Conozco una amiga mía que contactamos normalmente colaboramos, que ella ha puesto caballos descalzos y ella le va muy bien los caballos descalzos. Pero vamos a ver, yo pienso, vamos a hablar de un caballo de deporte, ¿vale? Vamos a hablar de un caballo de deporte. Y piense usted, por ejemplo, que en ese momento ese caballo de deporte compite en una pista de hierba. ¿Usted quiere con caballos descalzos el caballo va a ir bien? Yo creo que no. Yo creo que no. Es decir, de que depende. Yo creo que no hay un sentido. Ahora todos descalzos. Y luego le ponen caballos descalzos, pero luego les ponen unas herraduras de goma con clips, no sé qué, no sé cuántos. ¿Tú para qué descalzos el caballo si luego le vas a poner unas herraduras de goma? A ver, vamos a ver. ¿En qué quedamos, no? Entonces yo creo que el barefoot sí es interesante. Hombre, para el retiro de caballos, por supuesto. Ahí está claro que tiene que ir los caballos descalzos. Si retiras un caballo, definitivamente sí, por supuesto, pero no sé hasta qué punto funcionan en todos los caballos, ¿no? Entonces yo no soy un... Yo soy muy crítico con las cosas, ¿no? Y intento además probarlas conmigo mismo. O sea, mi caballo, yo le digo que ha sido más un laboratorio de muchas cosas, ¿eh? De muchas cosas, de tecnologías y de muchas cosas, porque mi caballo siempre ha sido el decir, bueno, vamos a ver, Benur, vamos a ver, te voy a quitar las cerraduras a ver si esto funciona. Yo creo que puede funcionar en algunos casos y en otros casos no puede funcionar. Dicen que el caballo pisa mejor. No lo sé, no lo sé, es que no sé decirle si pisará mejor o pisa peor, no lo sé. Yo creo que a caballos le puede ir bien y hay gente que está de acuerdo con esta tendencia de quitar las herraduras, pero en mi caso y por mi experiencia, yo sigo con herraduras, por lo tanto, no sé qué, no sé. Yo creo que es un poco esto, ¿no? Es un poco esto. Sí, yo creo que el tema de respetar la visión y yo, ahorita lo que usted está mencionando, hago una reflexión, es que nosotros también usamos los zapatos, un zapato para todo, ¿no? Exacto. Entonces, fíjese que en el ejército, cuando hacíamos el desfile militar, pues, llevábamos las cerraduras de acero, las normales, y era un Ujú. resbaladero porque pues obviamente íbamos sobre asfalto, ¿no? Y donde Sí. estaban pintadas las líneas de paso de peatones y este tipo de cosas, los caballos parecían patinadores, ¿no? Mm. Y, Sí, y posteriormente pusimos unas cerraduras de plástico de hule y fueron maravillosas porque pues claro, el caballo ya obviamente también él se claro. sentía más seguro. Ahorita haciendo una reflexión de lo que usted dice, pues también puede ser de acuerdo a la ocasión, porque pues si nos dicen que los suizos son los que quitaron las cerraduras primero, llegaron a una Mm. olimpiada allá en Londres y la ganaron. Sí, pero el Mm. piso de esa pista pues también estaba óptima para que el caballo pudiera estar así, pero pues si Ahí acá estoy. nos vemos también a un piso donde el caballo está más fuerte, más duro, pues sí podemos correr un riesgo de ranillas o de talones o de pinzas y ese Sí. tipo de cosas. Entonces, pues sí, yo creo que sí va a lo que usted dice, respetando las ideas de obviamente de todo el mundo, es de acuerdo Mm. a cómo vaya. Bien, porque así como los caballos también tienen problemas de ortopedia igual que nosotros, y por eso también Mm. hay herraje ortopédico, pues yo creo que también hay que dar una valorización de qué caballos sí pueden estar descalzos y qué caballos Sí. no. ¿Está de A acuerdo? ver, sí, de hecho, yo digo una cosa, a ver, sí es verdad que un casco descalzo, el casco como tal, como estructura, sí que lo que hace es minimizar el impacto, ¿no? Porque sí que es un poco elástico, ¿vale? De acuerdo. Entonces, Ujú. el caballo como tal descalzo sí que absorbe mucho más el impacto de la pisada, porque no tiene herraduras. Claro, cuando tú pones una herradura,
maximizas el impacto de la pisada y te repercute en todas las articulaciones, ¿no? Entonces, esto sí es verdad, pero hay un señor en Inglaterra, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que ha hecho una herradura para caballos de carreras de goma, muy interesante. Y lo que intenta es que el caballo siga errado, porque tiene que ir errado, pero minimiza el impacto de la pisada. Quiero decirte que hay muchas cosas, muchas tendencias, muchos estudios, ¿no? Pero la verdad absoluta no existe, es como le comento, ¿no? Dependerá en qué momento y en qué situación y en qué terreno trabaje el caballo. Por ejemplo, si tú quieres cambiar los aplomos de un caballo cuando es joven, como no hierres, no le cambias los aplomos. Una corrección de aplomos solo la puedes hacer con herraje, ¿no? Luego Ujú. quizás sí que le puedes quitar la herradura. Pero dice, yo creo que la herradura siempre va a estar. Habrá gente que quiera dejar su caballo descalzo, por supuesto, pero ni es buena una cosa ni es buena la otra, ni es malo ni es malo. Que decirte que, bueno, hay circunstancias que te llevan a una cosa o te llevan a otra, ¿no? Es lo que yo pienso, ¿eh? Es lo que Sí, yo pienso. ¿no? Como también cuando se van de vacaciones los jinetes en diciembre y sueltan los caballos en los potreros y les quitan herraduras que para que descansen, digo, Exacto. también es válido, o sea, también no es como dice usted, la razón absoluta, pues nadie la tiene. Fíjese que yo acabo de No. encontrar también en las redes a una persona que se está dedicando a hacer herraduras de goma. Ya le mandé Ujú. mensaje porque sería interesante también entrevistarlo para ver cuál es el objetivo principal y tener más Sí, conocimiento, ¿no? Poder plantearle a la gente pues un abanico más amplio de claro, opciones, también porque claro. habrá caballos que les sirva muy bien, pero habrá caballos que no les sirvan, ¿no? O Mm. disciplinas o Mm. deportes. Ujú. Claro, yo pienso así. Yo ya le digo que hay una tendencia que a veces que hay verdades absolutas, es que no las hay en absolutamente nada, ni en poner un bocado de plástico, de hierro, ni en una montura, no hay verdades absolutas en este mundo. Entonces, bueno, hay que ser un poco también receptor de nuevas tendencias, nuevas tecnologías, de qué se dice aquí, qué resultados hay aquí. Pero los resultados siempre tienen que estar comprobados y certificados. Es decir, no, tampoco nos tenemos que fiar de que porque aquel ponerado se le va bien. Bueno, hay un tema que es la ciencia, que te dice la biomecánica del caballo cómo funciona, sin herraduras, con herraduras, y ahí hay estudios que te dicen exactamente cuál es la consecuencia de una cosa y de la otra. Y entonces ahí nos tenemos que mirar, donde la ciencia dice algo, ahí es el referente. Porque como le he comentado antes, la ciencia viene a reforzar lo que nosotros ya conocemos, ¿entiendes? Yo creo que la ciencia es la que nos está diciendo ahora mismo cuándo las cosas funcionan bien y cuándo funcionan mal. Es lo que yo creo, ¿eh? No, sí, así es. Ahora también estamos viendo, don Alejandro, que tiene también ahí una experiencia de, no sé si lo voy a decir bien, de diseñar también, o da asesoría para diseñar, clubes hípicos o algo así. ¿Cómo, Sí, cómo está ese tema? sí. A ver, ¿nos puede A explicar? ver, yo le explico. Bueno, yo hice durante 2, 3 años un estudio, unos estudios, consulté muchísima bibliografía, una extensa bibliografía sobre instalaciones ecuestres y sobre todo el manejo de instalaciones ecuestres de caballos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, yo creé mis códigos de práctica equina, que por cierto, di una clase hace poco en una escuela aquí en España, hace un mes y medio, de algunos puntos, y interesó mucho. ¿Qué son los códigos de práctica equina? Los códigos de práctica equina son enlazar con la ciencia, ¿vale? El manejo del caballo en las instalaciones ecuestres, de manera que tú lo que haces es innovar o renovar las instalaciones de acuerdo a estos parámetros, ¿vale? Hasta ahora las estaciones secuestras se construyen en base a lo que conocemos, a la práctica que hemos tenido siempre en cuenta y esto es un poquito la tendencia, ¿no? Nos Ujú, estructuramos siempre en lo mismo. Esto viene a decir que depende del manejo que tú tengas de los caballos o cómo se manejan los caballos en pastos, en cuadras, en pistas o lo que sea, tiene que haber unos requerimientos mínimos y unas prácticas recomendadas mínimas para que el caballo, de acuerdo a su etograma, ¿vale? Tenga un bienestar correcto en las instalaciones ecuestres. Esto es un poquito la idea del código de práctica equina. Son 200 y pico páginas que estuve 3 años. Entonces, bueno, es un poco un estudio científico que lo que hace es, como llamo yo, es una ingeniería inversa, ¿no? Los ujú, ingenieros, hablamos así, hacemos... Los ingenieros cuando construimos una pieza de plástico, antes se miraba la pieza de plástico, ahora se mira el molde. Pues esto ujú. es lo mismo.
Miras el manejo del caballo, el comportamiento del caballo y de acuerdo a su etograma, diseñar instalaciones ecuestres. Medidas mínimas, estamos hablando de aireación, espacios, limpieza, bioseguridad, etcétera, 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 ¿no? Unos requerimientos que necesita el caballo. Eso es un poco mi planteamiento que yo he llevado a cabo durante 3 años. Y ahora, desde hace poco, estoy empezando a introducir unas escuelas de técnicos en actividades ecuestres. Ha generado mucho interés y, de hecho, hay una editorial que quiere publicar este libro. Digo, bueno, pues oye, perfecto, pues bienvenido sea, porque a mí Claro. siempre me gusta mucho divulgar y compartir conocimiento, ¿no? Eso es un poco, eso es un poco el trabajo que vengo haciendo también hasta ahora. Ok, pero a ver, me voy a meter un poquito porque se me hace un tema muy interesante. Sí, Realmente claro. a veces pensamos, don Alejandro, que si yo tengo un terreno de 1 hectárea en una bajada donde el sol pega mucho o el viento pega mucho o definitivamente casi no hay sol y está en una vaguada, puedo Mm, hacer un hípico y estaría en las condiciones indicadas para hacerlo y hacer unas caballerizas de 4x4 de 3x3 o de 4x4 mm. porque yo le estoy hablando en mi poca experiencia de eso, que es nula, que no lo tengo y por eso quiero llegar a la pregunta óptima, ¿ok? Vale. Y que tenga pues un sistema de bebederos automático que ahorita ya está de moda, ya va las cubetas y ese tipo de cosas. Sí, Que tenga un sí, piso óptimo también con algo de plástico para que pueda absorber también la orina y pueda tener la viruta o el acerrín, no sé cómo le sí, llaman en España. sí, Y tener ahí obviamente un comedero que por lo regular los expertos, y así ha sido siempre, deben ser en el piso, que porque es un tema natural del caballo, para que estire el cuello y ese tipo de cosas y sí, no colgado como en su momento también. Hubo una discusión enorme que yo creo que también sí, la de haber tocado si era mejor darles de comer arriba o abajo, etcétera, etcétera. sí. Y una pista a determinada distancia y aquí la pregunta sería, ustedes me dicen, no, ¿sabes qué, Alberto? En esta hectárea, por donde sale el sol y por el tipo de terreno, y aquí te convienen las caballerizas, aquí la cancha, ¿eso es lo que hacen ustedes? Sí, señor. Analizamos el clima, analizamos los vientos, analizamos el terreno, analizamos absolutamente, absolutamente todo. Hacemos un estudio previo de la zona climática en donde se ha situado ese centro ecuestre y hacemos un estudio. Mira, el último gran estudio que hicimos, y este fue un reto muy, muy, muy importante, fue en un centro ecuestre en Arabia Saudí. Arabia Saudí, las condiciones climáticas son extremas, ¿vale? Extremas. Pero el mayor problema son las tormentas de arena. Ese es el Mm, mayor problema, ¿no? Entonces tuvimos que diseñar la situación, la orientación, el diseño de las cuadras, por supuesto, en estos casos, la ventilación, la temperatura, los grados de humedad admisibles, etcétera, etcétera. La sociabilidad en cuadras también, la sociabilidad en paddocks, eh, la gestión de la seguridad, por supuesto, para los caballos y para las personas que trabajan en el centro, etcétera, etcétera. Este fue un gran proyecto. Entonces sí que hacemos esto. Ahora tenemos uno hace poco aquí en Montserrat, que es un pueblo que hay, una montaña que hay, un pueblo que se llama Ódena. Tenemos un proyecto y estamos trabajando en este sentido, ¿no? A ver, hay que pensar que el bienestar de los caballos es muy importante, porque caballos, ahora no sé por qué, ahora no tienen que estar estabulados los caballos y sale la tendencia que los caballos no tienen que estar estabulados. Los caballos siempre van a estar estabulados, siempre, pero las condiciones de estabulación han de ser unas determinadas, ¿vale? Para que el caballo no sufra estrés, para que el caballo no se lesione, para que el caballo tenga sociabilidad con los otros animales, para que el caballo tenga una ventilación adecuada, una iluminación adecuada a su especie, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un poco lo que se hace, un estudio integral absolutamente de todo y todo se pone encima de la mesa al cliente, ¿no? Es más extenso lo que te digo porque intervienen muchos más factores, ¿vale? También está el tema de carga y descarga de los caballos, también están las alturas mínimas de los techos, las alturas mínimas de pasillos, el tema de seguridad en los suelos, el tema de las pistas, hay el agua, por ejemplo, la temperatura media del agua todo el año, la revisión de las mantas, las condiciones corporales, o sea, aquí entra un montón de cosas
a la hora de ofrecer al cliente un plan integral de un centro ecuestre, es muy extenso, ¿no? Y ese es el trabajo que yo hago desde mi consultora y ofrezco pues, a clientes, ¿no? Es esto un poco. Es mucho más extenso, señor Reina, Sí, sí, sí. es muy complejo porque son prácticamente 200 páginas de un texto que engloba absolutamente todo y es un referente, es como si fuera un vademecum, ¿no? O un handbook, como se dice en inglés, un handbook de cómo tiene que Ujú. ser una instalación ecuestre de acuerdo a estos estudios científicos del etograma del caballo en condiciones de estabulación o condiciones de semilibertad, ¿no? Esto es un poco. Ok, y por ejemplo, le voy a hacer una pregunta que yo siento que, que nuestro auditorio de Máster Ecuestre tiene también en mente porque me surge mucho. ¿Cuál es la diferencia de que yo haga, como decimos en México, a la brava, un centro Sí. ecuestre? Ay, aquí hago mis caballerizas, aquí me gusta para una casa, aquí me gusta para la cancha, aquí para que tomen Sí. agua, etcétera. Y hacerlo a la brava y hacerlo con un estudio. ¿Cuáles son los beneficios y cuáles son las desventajas? ¿Los beneficios cuáles son? Pues que vas a crear un centro ecuestre o unas instalaciones ecuestres que va a priorizar el bienestar de los caballos. Eso es así. Eso es lo primero. Además, un centro ecuestre primero se define desde la zona de deyecciones, que es la zona donde están los residuos de los caballos, ¿no? Mm, Y eso es lo que vas a hacer así. Y además hoy en día has de tener en cuenta, temas de reciclabilidad, cuestiones bioclimáticas, energías renovables, etcétera, etcétera, etcétera. mm, La orientación es muy importante. La racionalidad en la construcción también es muy importante. ¿Por qué? Porque te ahorras costes de explotación. ¿De acuerdo? Si tú eres muy racional en el diseño, te ahorras costes de explotación, ¿vale? Luego también pones herramientas digitales de gestión, ¿vale? Por ejemplo, etcétera, etcétera. Lo que vas a hacer, si tú montas un cueste a la brava, que a lo mejor no sabes de seguridad o no sabes que hay elementos que pueden perjudicar al caballo o que el caballo se puede sentir estresado en un momento dado porque el espacio o el entorno, la visión del caballo no es la correcta, etcétera, etcétera. Esas son un poco las ventajas. Es así. Pero sobre Fí- todo, priorizas el bienestar del caballo. Eso es lo más importante. Fíjese que ahorita haciendo memoria, en un lugar donde yo di clases, siempre había, estaba la pista igual, un rectángulo ha de haber medido 60 por 80, una cosa así. Sí. Y siempre había una esquina, don Alejandro, donde los caballos no les gustaba llegar. O sea, o llegaban Ujú. ahí y empezaban a ponerse Sí, nerviosos, sí, inquietos. Y yo decía, no, pues aquí ha de haber un muertito que espanta a los caballos, un alma perdida, sí, ¿no? sí. Y eso tiene mucho que ver científicamente, ¿por qué cree usted que está pasando eso? Científicamente, no sabía decirte científicamente por qué pasa eso, ¿no? Pero quizá es que hay muchos factores que dependen de la visión del caballo, ¿eh? Mm, Muchos dependen de la visión del caballo, ¿no? Y quizás si el caballo ve cosas que no entiende, entonces ahí viene un tema de aprendizaje. Quizás si un jinete tiene un problema en un ángulo de la pista, tendrá que entrenar primero al caballo antes de pasar a ese ángulo de la pista, ¿no? Dicen que para que un caballo pase un puente tiene que pasar 5 puentes diferentes antes de pasarlos tranquilamente. Pues ujú, quizá aquí te viene más la ciencia de la equitación y el manejo del caballo para que eso no pase. Pero sí es muy importante cuando diseñas centros ecuestres tener en cuenta la visión del caballo. La visión del caballo es una visión distorsionada. Es como si tu imagen la apretaras así abajo y la extendieras así, ¿sabes? Entonces el ujú. caballo ve de una manera totalmente diferente. Hay un estudio científico hecho por ordenador en Francia muy interesante. Entonces, si tú ves este estudio de cómo ven los caballos y los colores, también los colores son muy importantes, la gama cromática, el diseño de instalaciones tiene que ir de acuerdo a cómo ven los caballos y cómo perciben ellos los objetos, ¿no? Mira, por ejemplo, en salto, te quería comentar, había un señor que puso unos saltos en un concurso y habían dos volúmenes diferentes, uno de una forma y otro de otra forma. ¿Qué hacían los caballos? Mm, Rehusar, porque decían, ¿este objeto es el correcto o es este objeto lo correcto? Claro, es lo que te digo, ¿no? Si tú pones las cosas simétricas con los mismos volúmenes, el cabello entenderá que es uno mismo objeto, ¿no? Lo asocia a un mismo objeto, pero si
construir volúmenes diferentes, el caballo tiende a mirar y entonces yo me refiero que hay que tener en cuenta la visión del caballo, por supuesto, y sobre todo si alguien tiene un problema en un sitio, pues habrá que trabajarlo, ¿no? En ese sitio, no sé por qué. La ciencia, aquí interviene la ciencia de la equitación y el aprendizaje del caballo. Yo creo que aquí vendría esto. Pero ahorita de la explicación que usted me da, ahorita me viene a la memoria de ese lado donde los caballos les costaba trabajo pasar o no se acostumbraban Sí, tan fácil, era donde estaban las gradas de donde los papás podían ver la clase y del otro lado estaba despejado. sí. Entonces, lo que dice usted de la visión del caballo, puede ser que acá lo veían más oscuro que acá. Entonces, Exactamente, digo, exactamente. El caballo, es que es así, ¿eh? Y ya le pasaré un día este estudio, es fantástico, la verdad es que yo me quedé alucinado. Y es una de las bases para que yo he cogido como referencia para diseñar centros ecuestres, ¿no? Y sí, sí, si ellos ven distorsionadamente una serie de una grada de tener muchos componentes, ¿no? Sillas, no sé qué, no ujú, sé cuántos, ujú, claro. Esto lo distorsiona, son tantos elementos que el caballo tiene que observar, que el caballo lo primero que hace es pararse y decir, ha de entender, ¿no? Ha de entender ujú. las cosas, ¿no? Entonces, quizás sí, lo que pasa es que está el costumbrismo luego y luego la interacción con el caballo, ¿no? Pero sí, sí, es así. Es así. Es lo mismo que le he dicho de los saltos de obstáculos, ¿eh? Ya ha visto usted que un poco la referencia es la misma. Ujú. Es un poco lo mismo, ¿eh? Sí, sí. Pues mire, qué bueno aprender, porque yo decía, por qué? Pero ahorita después de la explicación de usted, en la forma de cómo miran, pues sí tiene mucha lógica ahorita de cómo estaban ellos mirando ese Claro, panorama, ¿no? claro. Muy bien. Oiga, don Alejandro, pues bueno, siempre a mis invitados les hago una pregunta donde movemos ahí sentimientos y movemos muchas cosas. Usted no se va a Sí. escapar. ¿No? Y bueno, pues la pregunta es, ¿qué significan los caballos para Alejandro Pascual? Vamos a ver, los caballos significan muchas cosas y han significado muchas cosas. Han significado el vínculo con mi familia, sobre todo con mi madre, que la he hecho mucho de menos. Y a la que tengo muchas cosas que preguntar aún, que fue la que me enseñó. Ha significado, ha significado mi profesión y mi manera de ver la vida. Ha sido para mí una enseñanza de vida. Los caballos son una escuela de vida. Y el caballo ha sido mi mejor terapeuta. Mi mejor terapeuta. Y yo he evolucionado mucho con los caballos, ¿no? He evolucionado con el deporte y la visión de los caballos después de estos estudios, es otra manera de decirte, significa mucho para mí. Yo soy un apasionado de los caballos. Yo me considero que este mundo lo llevo dentro, ¿no? Lo llevo dentro, lo llevo dentro. Y la gente a veces me lo dice, veterinarios, ¿eh? Me dicen, Alejandro, tú llevas esto dentro. Y sí, lo llevo dentro. Soy un apasionado, ¿eh? Y ya le digo, mi madre me inculcó la pasión por los caballos y la he seguido, ¿no? Y para mí significa, pues, también estar con usted entrevistándome, ¿no? Gracias a los caballos también estoy con usted entrevistándome, ¿no? Y gracias a los caballos estoy desarrollando, pues eso, la ciencia, los centros ecuestres, el bienestar del caballo. Quizá me ha dado muchas alegrías y me seguirá dando muchas alegrías el mundo del caballo. Y como dicen, yo moriré con las botas puestas, seguro. Yo moriré seguro. Yo hasta que pueda mantenerme en pie, yo estaré encima de un caballo, reina. Seguro. Y quién sabe, hay veces, a mí me tocó un maestro allá cuando fui a hacer el curso de maestro de equitación que ya era una persona mayor, prácticamente ya casi no podía caminar, pero le ayudaban a subirse al caballo Sí, y, sí, sí. y él se sentía, dice, es que mis piernas son mis caballos, ¿no? Y Sí, 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 sí. precisamente dijo, yo le pido a Dios que el día que deje de montar, pues sea el día que él me llame, porque pues esto es Sí, vida, ¿no? Y eso sí, es lo que nos pasa, yo creo, a todos los verdaderos amantes de los caballos, sí, esa sí. energía, esa disposición que siempre tienen los caballos con uno es increíble, ¿no? Sí, sí, sí. No, además le digo una cosa, yo cuando estoy con mi caballo, el mundo desaparece, mi entorno desaparece. Te da una energía especial, ¿no? Te da no sé cómo explicar, ¿no? Yo cuando dejo de montar me voy como que vengo con una alegría, una energía, un optimismo, ¿sabe? Que es el contacto con el caballo, yo creo que es el animal más bello del mundo, que como el caballo no hay ningún animal en el mundo, lo tengo muy claro. Y la verdad, luego aprendes a conectar con ellos, a interactuar con ellos, ¿no? Y estableces un lenguaje, ¿no?
y ese lenguaje es fantástico, es increíble. Cuando hay una conexión con un caballo es algo maravilloso, realmente es algo espectacular, ¿no? Que es difícil de expresar o... Es difícil de expresar y yo creo que mucha gente que verá este programa entenderá lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Esa conexión es algo muy, muy, muy especial, muy Mm, especial. No, pues qué bonito. Siempre ahí movemos los corazones de los amantes porque dicen, ah, caray, esa pregunta no me la habían hecho, no me la Mm. esperaba. Y es una pregunta que mueve todo el sentimiento interno, Sí, ¿no? Pero sí, bueno, sí, sí, otra sí. de las preguntas que tenemos, don Alejandro, ahora que empezamos a tener ese contacto y que ha estado usted Sí. como, pues lo voy a decir, como buen científico ecuestre, también se mete a todos los temas que son de interés de la equitación. ¿Qué le ha parecido la plataforma de Mm. Máster Ecuestre? La estuve revisando, la verdad es que engloba, y además engloba modalidades que yo no conocía, como la charrería, yo esto no lo conocía, ¿no? Y es muy interesante, porque hay gente que aporta muchas cosas al mundo de la equitación. Siempre estás aprendiendo algo nuevo, ¿no? Y quizás su plataforma esté dando visión a cosas muy nuevas, muy diferentes, ¿no? Y esa conexión entre dos mundos, ¿no? Sudamérica, España y el resto del mundo. Creo que es muy interesante esta interactuación que usted está creando con todo el mundo, porque así nos damos a conocer nuestras experiencias, nuestra manera de los caballos, nuestras inquietudes, ¿no? Y esta plataforma está muy bien diseñada. Yo creo que está muy bien. La verdad es que me sorprendió que usted me llamara. La verdad es que me sorprendió porque yo soy una persona muy humilde, yo hago mi trabajo y disfruto haciendo mis artículos y mis opiniones y mi manera de pensar sobre las cosas, ¿no? Y me sorprendió, entonces miré la plataforma y digo, caray, pues aquí hay gente muy importante. O sea, estoy visto usted a Alberto Hermoso y algún jinete también que tiene mucho renombre. Digo, caray, me sentí como muy halagado, ¿no? Y formar parte de esta comunidad, yo creo pues, yo se lo agradezco, pero su plataforma, la verdad, el enfoque es muy diferente a lo que se está haciendo hoy en día, hoy en día, porque se están haciendo mucho podcast, mucho que sí, pero prácticamente no tienen ningún interés porque están trabajando siempre en lo mismo, ¿no? Y usted pues da diferentes opiniones de personas con temáticas diferentes y bueno, a mí me gusta mucho, su plataforma, la verdad es que me siento muy, muy honrado de pertenecer a su espacio del mundo del caballo, la verdad, No, pues es realmente así. los honrados somos nosotros, don Alejandro. Yo, los artículos que he estado leyendo de usted, se fija, siempre le he tratado como un maestro y lo reitero, un maestro de la equitación, Bueno, una visión, muy culta, muy científica y como dice usted, eh, sí. siento que usted hace un análisis profundo de lo que va a postear, porque ahorita Mm, lo acaba de mencionar. Si yo no estoy seguro, no lo posteo, no lo exhibo, ¿no? claro, Y eso es muy claro. importante porque usted va más allá de saber, por ejemplo, el tema de descalzar los caballos. Pues bueno, nomás no es una moda, ni tampoco, o no debería de ser en el mundo ecuestre. Yo también creo eso. En el mundo ecuestre no debería de haber modas, debería de haber conocimiento, debería de haber inquietud para poder Mm, aprender, ¿no? Porque una sí, moda, sí, pues dicen que la moda es solamente al que le acomoda, pero lo que puede funcionar aquí no puede sí. funcionar allá o no le puede funcionar a determinado. Entonces, lo que usted está aportando en esa parte también culta del tema ecuestre, pues yo por eso fue que me atreví a invitarlo, pero definitivamente los afortunados y los agradecidos somos nosotros. Bueno, pues me honra mucho su comentario, la verdad, porque yo hago mis cosas de la manera mejor que puedo y bueno, no intento destacar nunca en nada. Siempre he sido así. También en equitación siempre he sido una persona que ha estado más detrás de la barrera, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a ver concursos, era la típica persona que yo no estaba en la grada, yo estaba donde entrenaban los caballos, ahí a mirar, ¿no? Ujú. Y es un poco mi trabajo actual. Yo estoy ahí detrás, ¿no? Donde entrenan los caballos, mirando, analizando, ¿no? Pensando en las cosas, ¿no? Eso es un poco, siempre he sido así en esto, ¿no? Y la verdad, pues me gusta, me gusta. Quizá hubiera tenido que hacer la carrera de periodismo, quizá hubiera sido. No Pero lo lo que sé. se trae en la sangre, se trae en la sangre. Yo tampoco soy Sí, sí. periodista, soy un militar retirado, aficionado y amante de los caballos.
y la forma en como entrevisto es precisamente la forma en como usted hace sus centros, o sus asesorías en los centros ecuestres, porque usted ya sintió el caballo, ya sabe qué es lo que puedo Sí, preguntar, ya sé qué es lo que se siente sí, saltar, jugar polo, o sea, hasta que tú no lo sientes, pues sí, realmente no lo puedes compartir. Entonces, más que entrevista, yo lo sí, que hago es una plática de amantes de los caballos y tenemos todo este intercambio sí, de sí. ideas, ¿no? Y bueno, y ha funcionado, la gente Ujú. también le ha gustado mucho, me han dicho, es diferente a lo que se está haciendo. Ahí, ¿cómo empezó este Alejandro Pascual? ¿Y cuántos caballos Sí, montaste? Porque a sí, sí, veces es sí, información que no es sí, sí, sí. como, o sea, sí es importante, pero a veces no es relevante de cuando quieres conocer más, ¿no? Ujú, exactamente. Así es, así es. Bueno, pues don Alejandro, la verdad fue un honor. No sé si quiera mandarle un mensaje a nuestros amigos de Máster Ecuestre. Bueno, que espero que esta entrevista, mi entrevista o mis conocimientos les hayan aportado algo a ustedes y ellos me están aportando mucho a mí también. Y creo que lo de divulgar conocimiento y compartir conocimiento es de las mejores cosas que nos puede pasar al mundo ecuestre. Esa unión, ¿no? Porque creo que en el mundo ecuestre nos tenemos que unir. De hecho, el mundo ecuestre es una cosa reducida, tampoco es tan grande, ¿no? Y yo Ujú. creo que nosotros tenemos que ayudar y compaginar pues, para ir adelante con la hípica, superar obstáculos, que esa afición continúe, que el caballo siga adelante, en lo que sea cría, deporte, lo que sea. Y creo que tenemos que ser nosotros profesionales que nos unamos para que el mundo ecuestre siga teniendo la importancia que tiene y vaya más, si puede ser, no lo sé, pero que nos unamos para defender nuestro deporte, nuestra afición y nuestra pasión. Yo creo que es lo más importante. Así es, ahí en la página web de Máster Ecuestre, no sé si ya también la ha checado o no. Y No. ahorita se la voy a mandar. Ahí viene precisamente Sí, un mensaje en donde yo pido romper esos paradigmas que tenemos como equitadores de que si la doma es sí, mejor que que el salto y exacto. que si el polo y que si el eventing y que si el Sí, endurance y que si, o sea, romper eso porque realmente sí. no es lo principal es el actor por el cual lo podemos hacer, que es el caballo, Eso es. ¿no? Así es. Así es. Así es. Sí, Pues muy señor. bien. Así es. Pues don Alejandro, fue Ujú. un placer y fue un gusto. Él es Alejandro Pascual, un verdadero amante de los caballos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Reina. Hasta la vista. Ha sido un placer. Nos vemos Muchísimas pronto. gracias. Gracias a usted. Adiós. Chao. Sí, señor. Adiós.